gracias por estar en esta recorrida, en esta ronda. Y lo de paraguayólogo está bien, ¿no? Piso Escobar decía que Paraguay no es el deseo de nadie, ¿no? Y estas muestras que tienen ustedes acá, medio que subvierte esa frase conocida de Piso Escobar. Vale decir que de Paraguay, del arte del Paraguay, solamente se ocupan los que nacieron en el Paraguay, ¿no? Que no hay una mirada exterior al arte del Paraguay. Lo cual es un argumento medianamente falso, porque todo aquel que quiera aproximarse al arte del Paraguay, a diferencia de otros lugares, necesita inevitablemente estar en el Paraguay. En el sentido de algunas cuestiones que solo se pueden comprender a partir de esas marcas históricas que tiene el Paraguay aún hoy en la cotidianidad. Y que si tratamos cualquier tipo de objetos del arte del Paraguay, siempre aparecen reiteradamente las mismas referencias, ¿no? La guerra del Paraguay, aunque hayan pasado más de 150 años, y la guerra del Chaco, ¿no? Y más recientemente la dictadura de Stroessner, ¿no? Que a los que tienen mi edad es una vivencia generacional. Pero siempre están esas dos marcas, ¿no? Dos marcas fuertes, y que, sobre todo la de la guerra del Paraguay, ¿no? La de 1864-1870, que ellos llaman la guerra Guazú, la guerra grande, o nosotros llamamos la guerra de Triple Alianza, la del Paraguay, porque ahí se produce un cambio demográfico, y mencionar ese cambio demográfico, que es la desaparición prácticamente de la población masculina, porque había estado en armas, hace que se genere una presencia muy fuerte, tal vez como en ningún otro lugar de América Latina, de la mujer, ¿no? No recuperando esa mujer como matriarcado y esa idea de lo doméstico, y de una producción, de un sostenimiento, de una sociedad que está a cargo de mujeres. Y en esta muestra, ¿no? que es muy feliz, que se llame Aoque, ¿no? Que tenga un nombre en guaraní. Creo que después de la de Tequeporá que hicimos por el 2015 con Piso Escobar en el Museo Nacional de Bellas Artes, debe ser la primera o la segunda vez que una palabra en guaraní, que es parte de nuestros idiomas, ¿no? De nuestro territorio, aparece en un museo central. Pero estaba diciendo esa presencia de la mujer, ¿no? Entonces, hay una presencia muy fuerte de esa idea de lo doméstico, ¿no? De la O, del tejido, ¿no? Esa idea de que a la vez es abrigo, no es protección, son todo ese tipo de cuestiones que trae la idea del tejer, ¿no? Del tejer desde una mirada de lo doméstico femenino que aparece muy fuerte en algunas obras, ¿no? Por ejemplo, la de Claudia Casarino, donde más notablemente aparece esa idea de lo femenino a partir de una ronda, ¿no? Esa idea de tejidos que se entrelazan abajo, ¿no? Como una idea y una idea de ronda, que para nosotros esa idea del tejido y de ronda y de textil en ronda nos trae otro tipo de connotaciones. Pero también aparece esa idea de lo femenino y de lo doméstico en la obra de Joaquín Sánchez, ¿no? Me refiero a la que está ahí, de ese vestido donde tiene tejido además un corazón de ñandutí, que es un tejido rojo que nos remite también a otra obra de Joaquín Sánchez, que es el tejido de las obras de ñandutí en una foto de la guerra del Chaco. En el caso de Joaquín Sánchez, hay esa marca histórica, aparece de manera mucho más profunda, no de esos recortes de esa imagoteca del Paraguay para móvil de Arribarola, no en esas imágenes del Paraguay, que es una construcción extranjera del Paraguay, no, pero a la vez que marcan y determinan una densidad histórica. Una densidad histórica que la muestra la curaduría de Guía Colombino con acierto hace desdibujar los límites nacionales, ¿no? Al incorporar artistas de la región, ¿no? Como Mónica Millano, hasta como Joaquín Sánchez, ¿no? Que está radicado en Bolivia. Porque una de las cuestiones que aparece vinculado al textil, que aunque lo definábamos aquí como del Paraguay, es una práctica regional, ancestral, que marca una territorialidad que se alinea
sostenida por los ríos, ¿no? Y por las arboledas y por cierta idea del paisaje. Idea del paisaje que aparece como un sustrato muy leve y muy tenue a lo largo de la exposición, ¿sí? Cruzado muchas veces con una idea de nación, ¿no? Como la propia obra que veamos de Joaquín Sánchez o la de Saldo, ahí donde se desdibujan y se deshilachan ciertas ideas de lo de la nación. Pero si esto es un punteo bastante rápido, me interesa profundizar en un par de obras de la exposición, fundamentalmente en dos, que es la obra de Osvaldo Salerno y la obra de Ricardo Migliorisi. No por una discusión o una sensación personal, sino porque son aquellas obras con las que tengo una mayor carga afectiva y es muy válido hablar de aquello de lo que uno tiene una mayor carga afectiva a la exposición. Y a la vez porque son dos artistas, los artistas mayores de esta exposición en términos prácticamente de edad, ¿no? Salerno nació en el 52, ¿no? Y continúa activo. Ricardo Migliorisi nació en el 49 y falleció en el 2019. Y quiero hablar de esas dos obras porque son dos obras que en cierto punto discuten lo que estuvimos diciendo antes, ¿no? En parte esa idea del tejido, de lo doméstico, de lo artesanal, de lo ancestral, ¿no? Porque siempre cuando se maneja o nos acercamos al arte del Paraguay, tenemos como esas cuestiones que yo digo que uno comprende cuando está en el Paraguay, también funcionan como determinados corsés, ¿no? Como determinadas cuestiones que siempre nos obligan a esas referencias, ¿no? La guerra del Paraguay, la guerra del Chaco, lo doméstico, lo femenino, lo campesino. Y me gusta que hablemos sobre la obra de Salerno y la obra de Migliorisi, porque son obras marcadamente eruditas de sus planteos y que nos van a permitir pensar otros desplazamientos de la curaduría. Así que vamos a esta obra. Salerno tal vez realizó a partir de 1982 ciertas obras sobre papel que trabajaba sobre la idea del plegado, ¿no? Las primeras versiones en que trabaja sobre esta serie, ¿no? Que funcionan como estandartes, ¿sí? Derivan de esa idea del plegado, ¿no? La primera, ¿no? También una versión del 95. Aquí he cambiado esa idea del plegado, del papel plegado, por una idea de estandarte y de rollo, ¿no? A partir de dos entretelas, ¿no? Que son entretelas industriales, es decir, está alejado de esa sutileza, ¿no? Como en Mónica Millán o en Claudia Causarino de lo doméstico, de lo artesanal, del campesino, ¿no? De la idea del tejido, ¿no? Es entretela de algodón industrial, ¿no? Esa idea de uno doméstico vinculado al industrial y al consumo moderno que aparece fuertemente en la obra de Feliciano Centurión, ¿no? Donde son apropiaciones, ¿no? Usos de alfombras industriales, ¿no? De frazadas industriales. Pero si nos observamos muy bien, sobre eso hay un bordado, ¿no? Pero tampoco es un bordado manual, no es un bordado mecánico. Pero, y a la vez, hay un aforismo de Roabastos que salí del encierro oliendo intemperie, que va a ser que en verdad no es un aforismo técnicamente, sino deberíamos llamarlo un metaforismo, ¿no? Que es como lo llamaba Roabastos, ¿no? Que es un aforismo
atravesado por la metáfora. Es decir, que apela no solamente, como dijo Tillo, hablando de los metaforismos, que es a la vez un libro común que realizan en un momento Osvaldo Salerno con Roa Bastos, hacen un libro que es de artista, que hay 240 metaforismos, por el 94 metaforismos de Roa Bastos ilustrados, con un dibujo de Salerno, ¿no? Con bastantes impresiones de sus manos, ¿no? Porque una de las obras que más trabaja sobre los textiles Osvaldo Salerno es la impresión de su cuerpo. Y no podemos tener presente la impresión de su cuerpo, los cuerpos de los otros, los sobre sábanas, ¿no? Vinculando a la idea del sudario, no la podemos separar de ese uso de este metaforismo de Roa Bastos, ¿no? Que de manera mucho más sutil que la impresión de un cuerpo, de cuerpos colgados, de cuerpos torturados, que apelan de manera literal a la dictadura de Stroessner, ¿sí? En unos casos y en otros más tardíamente, ya ha entrado el siglo XXI, apelan mucho más a la idea del deseo, ¿no? Y de la sexualidad y de la muerte, lo que son temas constantes en la obra de Salerno que se van atravesando, ¿no? Los cuerpos de la dictadura, pero también los cuerpos del deseo, ¿no? Y los cuerpos, una idea entre cuerpo torturado y cuerpo del deseo que también aparece bastante en algunos dibujos de Migliorisi, ¿no? En los cuales se van perdiendo las formas del humano, ¿no? También los cuerpos que imprime sobre textiles Salerno son cuerpos fragmentados. Entonces hay una idea de fragmento fuerte del cuerpo fragmentado. Y aquí hay otra idea que no es la del fragmento, sino la de la repetición, ¿sí? Es una frase que se repite. Y es una extensión como estandarte de una obra previa que se llama La Pileta, donde una entretela también de algodón con la inscripción Salí del encierro oliendo intemperie estaba puesta en una pileta no extendida, muy baja, cubiertas con unas bolsas negras que aludía directamente a la tortura o a las situaciones de tortura por inmersión. Pero no solamente hay una idea de repetición que tiene que ver con la idea de lo seriado que aparece desde temprano en la obra, desde los años 70 de Salerno, a partir del grabado como seriación, sino también una idea de inversión, ¿no? Las telas están invertidas. Y a la vez hay un juego de lo idiomático, ¿no? En el uso del guaraní y del español y con las dificultades de acercarse al español. Pero hay otra cuestión más que es interesante en esta factura, que es lo deshilachado, ¿no? Aquello que se muestra las costuras, ¿no? Si vemos en la obra de Migliorisi, también en los bordes aparece como una idea de los límites y lo deshilachado, de aquello que está unido, sí, pero a la vez está inconcluso, ¿no? No está terminado, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en la cuestión del tapiz, ¿no? Lo más importante es la bordura, ¿no? Aquello que delimita y constituye su campo. En Salerno, generalmente, el uso de lo industrial no implica que esté negando su apelación al pasado, al pasado del tejido o del textil, porque utiliza justamente la misma tendencia de fibras de algodón, pero de factura industrial. Está hablando de la necesidad de una contemporaneidad, ¿no? Y tal vez es de los artistas surgidos en el Paraguay en los 70, al igual que más apelan a una contemporaneidad, ¿no? A cortar con ese folclorismo, ¿no? Que había en el arte del Paraguay muy vinculado a una construcción de la nación como paisaje o como una idea del campesinado esencial, ¿no? El uso que maneja de los textiles Salerno nos está diciendo el campesino de hoy está interpelado por el capital, es el campesino esencial, ¿no? Y esa idea del tejido industrial es el tejido urbano, ¿no? Es una obra atravesada por una idea de la ciudad. Y sobre todo porque le pone el título que le pone a las obras también genera otra interpelación erudita. No es interpelación, la obra se llama Bach Gentile, que es una cita de Heidegger
pero que no es una cita de primera mano, ¿no? Y eso es interesante, es una frase que le comenta Theodor Binder, un alemán que fue alumno de Heidegger, que vivía en el Paraguay, que se la pasa a Salerno, y Salerno se la apropia para titular algunas obras, ¿no? Entonces esa idea de que la industria apropia un tejido, que él apropia una frase de Heidegger de segunda mano, ¿no? No corroborada nunca, ¿no? Porque venden, dicen, no, la anoté en una de las clases que tomé, ¿no? Entonces hay toda una serie de pasos que vinculan a la obra con un hacer contemporáneo que lo aleja de una idea del tejido y de la repetición y de la relación como parte de un proceso artesanal. ¿No? Y la idea de la inversión, ¿no? Una de las cuestiones que siempre que maneja bastante Salerno en su obra es cierta ambigüedad, ¿no? Y esa dificultad en que nos pone la mirada, ¿no? Casi todo el corpus de análisis de la obra de Salerno ha sido fuertemente estudiada por Ticio Escobar, ¿no? Pero Ticio Escobar la trabaja generalmente a partir de su propia escritura barroquista. En cambio, Salerno parece establecer una contrapartida al propio pensamiento de Ticio Escobar sobre su obra, siendo cada vez más hacia un ascetismo, ¿no? Hacia casi ningún tipo de marcas, ¿no? En la obra, ¿no? Y que las marcas sean el resultado de este deshilachado o de un bordado mecánico. Que Ticio Escobar, cuando empieza esta obra, lo ve más como diciendo, bueno, son como cicatrices, son como, ¿no? Como relieves, ¿no? Yo no lo veo tanto como cicatrices, sino esa apelación de lo mecánico, ¿no? Y la cita de Heidegger apuntala más a esta unidad de lo mecánico, ¿no? Cierta sistematización del terror, es decir, la idea de la repetición, la idea de la inversión, ¿no? Que la tenemos que pensar también a partir de la pileta como inmersión, y con otra serie de los plegables, ¿no? Sobre entretela, que tienen también esta frase, pero están plegados y son simplemente a veces números bordados que generan un vacío, ¿no? Es decir, el sistema de terror es una repetición, es una inversión del sujeto, ¿sí? Entonces son cuerpos fragmentados a partir de una repetición del terror. Entonces, la cita Heidegger, que se dice atrévete al silencio, la tenemos que tomar en toda la densidad que tiene esa cita, más de Heidegger y con todas las discusiones sobre las filiaciones ideológicas de Heidegger, ¿no? Y más en un territorio como el Paraguay, donde esa presencia constante, ¿no? Del stronerismo como una descendencia de cierta ideología nazi estaba completamente presente, ¿no? Y la atrévete al silencio. No, si asociamos esta obra en la circulación y en la producción de obras sobre la tortura que elabora Salerno, el atrévete al silencio tiene otro tipo de carga, ¿no? Atreverse al silencio, que también lo podríamos traducir como atrévete a la quietud, ¿no? Atrévete a la calma, pero el silencio, ¿qué es el silencio en un marco de tortura, en el marco de la tortura? Los cuerpos fragmentados. Es ir al último resquicio del hombre en su dignidad, en el cual está casi ausente la palabra, ¿no? Entonces está ausente la palabra. Y también no podemos deslindar, como dije al principio, de los metaforismos de Roabastos, ¿no? Porque hay una contradicción entre el título, ¿sí? Que es una cita de Heidegger, pero que a la vez hay otra cita dentro de la obra, ¿no? Que son compatibles a partir de que nosotros busquemos esa compatibilidad, ¿no? Atrévete al silencio, salí del encierro oliendo intemperie, ¿no? Es decir, las dos tienen un vínculo que es la situación del hombre en ese lugar de encierro, ¿no? Y ese silencio como último lugar donde puede quedar el humano, ¿sí? Pero quería reiterar esto, ¿no? Entenderlo, que no, si se acerca al texto de Ticio, que para mí hay otras cuestiones que son claves, ¿no? Que sobre todo
una comprensión muy sutil de un sistema del terror, ¿no? Y que si en las impresiones del cuerpo ese sistema de terror se da justamente en la fragmentación y en el dolor de esos cuerpos torturados, en esta serie de Atrévete al silencio se dan en el término de la palabra, ¿no? Y el metaforismo con lo que implica, ¿no? De metáfora, es decir, comprender que tienen una carga simbólica y una carga la obra, ¿no? Porque es un metaforismo, ¿no? La carga de metáfora, ¿no? Que nos remite a otra cuestión, no simplemente a lo que está representado, o sea, no la tenemos que tomar desde esa literalidad y también como una parte de la retórica, ¿no? Son obras profundamente retóricas y no podemos disociar la obra de Salerno de un pensamiento y una constitución de obra de una fuerte retórica que llega hasta constituirse como estilemas de la propia obra. Entonces es una obra que, ¿por qué le dijo también? Porque me parece distorsiva dentro de la exposición. Es una exposición donde casi la mayoría de las obras apelan a una profunda sensibilidad, ¿sí? Aquí se apela a un distanciamiento, ¿sí? Un distanciamiento que a la vez nos obliga a nosotros a hacer el esfuerzo de la lectura. ¿Ah? Bueno, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo sobre Salerno? ¿Qué formación tiene Salerno? Salerno, para mí la más importante, que hizo la primaria con los jesuitas. Después estudió arquitectura, como casi todos en el Paraguay, dejó algún tiempo como arquitectura, estudió mucho tiempo grabado, estuvo una etapa en Buenos Aires donde estudió grabado con el gran grabador medianamente justamente olvidado Alfredo de Vicenzo, el maestro tal vez en la técnica de grabado. Había una tradición del grabado, ¿no? Que también es muy interesante eso en Salerno, ¿no? Porque cuando uno piensa en el grabado en Paraguay, inevitablemente se remite a la talla, ¿no? A la talla por los grabados de trinchera del Cavilluri y el Centinela, la talla, ¿no? A partir de la influencia de la xilografía brasileña moderna, ¿sí? Pero Salerno se separa de la idea del grabado como técnica artesanal para ir al grabado como una serialidad de la impresión, ¿no? Imprime chapas, imprime cuerpos, o sea, hay una idea de la gráfica como impresión. Y después tiene una etapa de formación técnica también en España, ¿no? Va a estudiar un poco en España. Y sobre todo trabaja como museógrafo y museólogo, armando las colecciones en el Museo del Barro con Carlos Colombino, Ticio Escobar y Ricardo Migliorisi, ¿sí? Pero después finalmente termina los estudios de arquitecto, ¿no? También arquitecto. La arquitectura, para aquellos que nacen en los años 70, es el espacio, también aquí, ¿no? El espacio de los que se formaban como artistas y van finalmente más a la arquitectura, ¿sí? Pero sí, yo creo que el paso fundamental es su periodo con Alfredo de Vicenzo, ¿no? Que era maestro técnico, ¿no? Pero a pesar de sus cualidades técnicas va la impresión, ¿no? Va a un contradiscurso de lo que es el arte paraguayo. Esa idea de repetición, de impresión. Es impresión, es bordado, ¿no? De seriación. Pero también tiene otra cosa que es clave, ¿no? Y que comparten también con el Gran Manto, ¿no? Son obras que se pueden exhibir enrolladas, desenrolladas, ¿no? Hay cierta idea, hay una construcción del espacio que no es el espacio contenido, ¿no? Hay una idea de invasión sobre el espacio que es fuerte en las obras, ¿no? Y también la idea de lo invertido, ¿no? Escribe mucho como lo invertido, como un juego también. Que eso es también del grabado, que es un pensamiento, es lo que voy. Tanto la seriación como la inversión es un pensamiento que viene del grabado, ¿no? Entonces, por más que haga otro tipo de cuestiones, pintura siempre, hasta el plegado, ¿no? El plegado también viene de la gráfica del papel, ¿no? De la impresión de libros, ¿no? Porque que nutre desde el origen del grabado. Entonces es un pensamiento de grabado, ¿no? Por eso digo que es una obra que se separa un poco del resto de la exposición, porque tiene un pensamiento gráfico que no tiene el resto de la exposición.
¿Alguna cuestión más sobre Salerno? ¿No? ¿No? Pasamos al Gran Manto, ¿sí? Se me fue el nombre de Marcos. De Marcos, por ejemplo, digamos, cuando hablamos de impresión, ¿no? Marcos Benítez trabaja la impresión de los árboles, ¿no? Con la textura de la impresión de los árboles, con una idea de retorno a la naturaleza que está muy fuerte en el arte contemporáneo. Acá, por ejemplo, Carlos Gómez Centurión hace un proceso muy similar con las montañas, ¿no? Con la impresión de las montañas, ¿no? Para tomar un ejemplo. Pero esa no es una obra que se vincule con la gráfica, ¿no? Se vincula mucho más con el grabado de esta obra de Salerno como pensamiento conceptual del hacer obra que aquella, ¿no? Que se refiere, por más que esa hace una impresión y esta hace un bordado, ¿no? El Gran Manto. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, ¿sí? Más o menos, calculo que fue media hora ya. ¿Sí? ¿Sí? Acá... el Gran Manto es la última gran obra de Riccardo Migliorisi, ¿no? Para los que les interesa la formación de Riccardo se formó en algo que tiene que ver fundamentalmente en los años 60 con los talleres experimentales que armó Cira Moscarda en Asunción, y donde surgieron artistas, y muy vinculado a un artista que se radicó mucho tiempo en San Pablo, que murió hace muy poco también, el año pasado, que es Bernardo Krasniaski, donde hacían videos en Super 8, cuestiones performáticas. Pero también gran parte de su orientación, con la que recorrió gran parte de América Latina, es el teatro, ¿no? Como vestuarista y escenógrafo y en puestas teatrales. Este Gran Manto tiene algo de esos pensamientos muy marcados por la lírica y por la ópera, que tenía elaboración de vestuarios teatrales y de escenografías y de puestas en escenas de Riccardo. Hay algo muy vinculado a lo teatral. Pero es un gran manto, ¿no? Y es su última obra, tal vez... él empezó a comprar gobelinos en los rastros, ¿no? Algunos los compraba en Buenos Aires y se los llevaba. Y hizo una serie previa a esta, en la cual esos gobelinos los intervenía con bordados, en los cuales se figuraban ciertas cuestiones de colgaduras de carnos, ciertas escenas campesinas, ¿no? Que uno puede ver, se hacen las rutas hacia el interior del Paraguay, por ejemplo, de Asunción a Concepción, ¿no? Esas carnes colgadas, ¿no? Con bordados. Pero eso lo hizo muy poco. Después empezó a hacer esta unión de gobelinos muy baratos, ¿no? Que nos hablan de ese deseo clase mediero, ¿no? De tener algo que arremeda a ciertas ideas cortesanas, ¿no? En la cual generó una idea del manto con una dispersión de imágenes y con un texto que se une en un punto con la obra de Salerno, a partir de que son textos puestos mecánicamente, traducidas algunas frases directamente del Google, del traductor en cualquier idioma, ¿no? En lituano, uro, todo, pero que muchas cosas de estas borduras también de textos las hacían las de la cárcel de mujeres del Buen Pastor, ¿no? Entonces hay un cruce también con cierta actividad carcelaria que aparece en este manto levemente. Las uniones son absolutamente arbitrarias, pero creo que la única manera en que podemos comprender el manto de Migliorisi es asociándolo con sus insomnios, ¿no? Durante los últimos años de su vida tenía fuertes insomnios, y ante el insomnio lo que hacía era agarrar cuadernos, y dibujar y escribir. Yo estaba trabajando sobre sus cuadernos de dibujos, y Lía Colombino trabajó bastante sobre sus cuadernos de escritura.
el no poder dormir, ¿no? Esos insomnios, esa escritura y esos dibujos del insomnio, tienen mucho que ver con esta estructura, ¿no? Que es una estructura que se cruza con toda su tradición popular, de recuperación, hasta su obra más de consumo comercial, ¿no? Es decir, que en ciertos aspectos, ciertos sectores de la clase media de Asunción pasaron de comprar estos gobelinos a comprar esos objetos de gatos, etcétera, que hacía Migliorisi como factoría para salir a comprar piezas virreinales para poner en la Fundación Migliorisi para el Museo del Barro, ¿no? Tenía también un aspecto de producción mecánica industrial de la cual él sabía que era un aspecto absolutamente comercial y decorativo como esto. O sea, él entendía del gusto, ¿no? De esos consumidores mediocres de cierto valor estético. Y Migliorisi, en esos objetos que hacía, esos gatos, esas cosas que no tenían ninguna relevancia, que lo hacía con sus asistentes, que le compraban mucho esos platos decorados, él sabía que era como un equivalente a esto, ¿no? Pero también esas cosas que hacía lo alejaban también de una producción estética, ¿sí? De mayor radicalidad. Y en los últimos años logró recuperar esa radicalidad en un pensamiento de obra. Y eso, a mi juicio, se dio a partir no de sus actividades diarias, que podía haberlo a otros, sino a su obra del insomnio, ¿no? Así que yo les propuse acá, si era soportable, que me parece que la mejor manera de pensar el Gran Manto, que no hay que discutirlo tanto, ¿no? Porque su presencia es tan fuerte que las interpretaciones se conviertan como por fuera, ¿no? Uno puede detenerse en cualquier escritura que no puede leer, ¿no? Y en eso también se comparte como pensamiento con Salerno, ¿no? Es una escritura que nos cuesta mucho descifrar, que no podemos entender, a pesar de que es una escritura mecánica, ¿no? Está alejada, son sus poesías, ¿no? Son sus escritos del insomnio, ¿sí? Y si me toleran, voy a leerles, no todos los que marqué, sino voy a leerles por lo menos tres que me gustan, ¿sí? Que sería como recuperar en el recuerdo de Ricardo sus noches. 662. Teje esa red con hilos, con cables de acero y con los cabellos de las sirenas que han sido arrancados por los arrecifes tormentosos. Teje esa red, pero que sea larga y compleja en su tejido. Deseo que ella sirva de abrigo eterno para los habitantes del mar. Esta escritura del insomnio tiene que ver también con muchas de las citas que están acá que refieren a sirenas, a monstruos marinos, a pescadores. Es decir, hay una relación entre lo que escribe de noche y la producción del manto durante el día, ¿no? Como las arañas de Joaquín Sánchez, ¿no? 612. Una alfombra tejida por los niños esclavizados de algún país. La urdimbre contiene sus lágrimas que embellecen tristemente el tejido naranja. Durmiendo sobre ella pude sentir el pulso de las manos infantiles y un grito de dolor en cada nudo de la tela, ¿no? Es decir, que el manto, el tejido es abrigo, pero también es la noción de la enfermedad, ¿no? Y creo que el gran manto no se puede desprender de esa noción de cuerpo enfermo que tuvo en los últimos tiempos en Migliorisi. Y las últimas dos, para no ser tan largo y que podamos hacer preguntas, no las voy a comentar. 688. No, me equivoqué. No es 688. Disculpen. 689. Que los manteles estén siempre blancos, nibios e inmaculados para forjar tu lecho de espinas. Que sean banderas de rendición con el equilibrio de los vientos. Sumisos a veces, salvajes cuando son testigos de una demorada batalla feroz y voraz.
que sirvan de sábanas para cubrir a los muertos desatinados en los caminos largos y sinuosos de color metal, agitados en el viento para espantar los alacranes voladores, criminales ausentes desde épocas cercanas. Sirven también para contener un picnic sensual al borde del camino, viciado de panes y vino descorchado con la mirada de los amantes. Para cobijar cuando llegue el helado viento, cruzar el río espejado de hielo y mirar con un solo ojo al pasajero perdido en el camino de las frutas sanadoras. Quiero embeber estos manteles bordados con una sola mano, con iniciales del pasado. Quiero estrujar el fino lino traslúcido en el manantial de lágrimas. Recoger el tejido con el vaivén de las manos húmedas y posarlo sobre la frente del herido en la batalla. Tendar la gran tela blanca en un cordel imaginario cuyo soporte es el horizonte. Bordar el tejido con perlas que son lágrimas de amor. Imaginar el hilo clavado en la urdimbre que son expresiones, nada más que de dolor. Gritos desesperados, suspiros largos que nunca terminan. Gritos enjaulados en la garganta, suspiros tenues y alientos sobre el gran mantel blanco. Cabalgan las telas en el viento, llaman con códigos a los caminantes, instan a los promeseros a ralentizar el paso. Encuentros pristinos, cuando conversan entre ellos, hablan el idioma de los mudos. Nadie los entiende y nadie escucha sus palabras mudas. Las lavanderas al borde del arroyo cantan canciones aprendidas en la niñez. Golpean los tejidos porque tienen que quedar blancos con su canción. ¿Cuál sería el futuro de estas telas? ¿Abrigarían a un recién nacido? ¿Cuáles heridas sangrantes del hombre rendido? Tal vez servirían como mortaja para el que murió sin ser avisado, o simplemente cobija para la pareja sudada y jadeante. Creo que simplemente para ser tendido sobre la mesa, enorme mantel, invitarte a comer mi pan recién horneado. ¿No? Creo que si queremos pensar, puedo hacer un breve comentario, qué es el tejido, ¿no? Y esa tradición de la Aopoí. En Paraguay es la poesía. Esta escritura del insomnio de Migliorisi es la que pone todas las pautas. Pero también hay, y para terminar, voy a leer una que en verdad es la que más se vincula con esto, ¿no? Y es una de las pocas escrituras nocturnas que tiene título y se llama El Gran Manto. Y está asociada directamente con esta obra. Es decir, es Migliorisi hablando del Gran Manto. 546. El Gran Manto, añadido, cosido, bordado, alterado y escrito, pende del cielo y llega casi a lamar la tierra. A veces se mece con la brisa y su vaivén origina un aire fresco. Entonces las ovejas se reúnen a sus pies para solazarse con su aliento. Hace algunos años comenzó a unir al azar estos gobelinos, unos cabeza abajo, otros inconexos en cuanto al tema. Algún texto, un pensamiento, una confesión de dolor bordada en su superficie casi áspera, coronada luego con números, cálculos, siglas, símbolos químicos cubriendo el área gastada y decolorida. Lo miro y me parece ver una enorme pandorga que no puede volar, una tela ofreciéndose para armar una carpa, un tejido para abrigar a quienes tienen frío. Bandera imponente que hace un grito de lo absurdo, capa de algún gigante, tal vez un refugio donde esconderse del enemigo feroz que acecha. En parte luce agujeros remendados por los que puede ver el cielo. Semejan ojos que observan todo cuanto a su alrededor ocurre, ojos cuyas pupilas cambian de color, azules, grises, verdes. En vista de que se haya atado a las nubes, a veces se eleva un poco del suelo, según ellas vayan conformando distintas figuras, caprichosas, transparentes, volátiles, pero después de todo, él permanece en su sitio. Trampa para aves que ahora aprendieron a esquivarla, gran servilleta para cíclopes, paño de lágrimas para las lloronas, algunas profesionales. Posicionados en dos grupos, uno a cada lado del manto, los infantes juegan a las escondidas, pero con la probabilidad de que jamás lleguen a encontrarse, dado el tamaño gigantesco de la tela. Cuando llueve y el manto se moja, todos corren a estrujarlo a fin de evitar que con el peso del agua el tejido se suelte de los ganchos que lo mantienen amarrado a las nubes, no sea que caiga estrepitosamente y sepulte a quienes se encuentran bajo su alcance. Lo observo y encaramado a una alta escalera, sigue una aguja gigante insertada con un hilo cuyo brillo rueda por el paisaje para tratar de agregarle otro tejido que contiene un escrito casi incoloro.
Como sigue extendiéndose, visto desde cualquier punto del horizonte, parece un telón de teatro que amablemente abre sus dos partes para dejar pasar entre ellas un plácido arroyo tibio. Al constituirse en un manto de medidas considerables, brinda la sensación de que pronto va a comenzar la función de una obra de teatro o de una ópera, momento en el cual los espectadores intrigados se sientan en los barrancos. Pero súbitamente las piedras se lanzan como cantos rodados hasta encontrar un plano que las detenga. Entonces el gran manto remendado, la gran capa subsida, el inmenso telón parcheado se abre para homenajear a todos los soldados que protegió, los heridos que cobijó y también los muertos que cubrió. Mientras, yo sigo buscando, pidiendo, recogiendo por toda la zona retazos de tejidos para continuar con mi labor de ampliar, ahora ayudado ya por otras manos, el gran manto en el cual voy narrando la historia de toda la humanidad, la biografía de personajes célebres, a la par que realizo operaciones numéricas, resuelvo problemas aritméticos, formulo adivinanzas, ensayo frases en clave poética. De pronto, en un claro de la inmensa tela, las viejas contadoras de cuentos ilustran con bordados historias por ellas reinventadas. En el tejido también se hallan registrados los relatos de los pescadores acerca del nacimiento anual de sirenas y ogros del agua. Tales pescadores vienen de obtener los más coloridos peces. En pago de sus promesas por la exuberante pesca, ofrendan largos collares de nácar que luego son cosidos al gran manto, el cual a medida que gana largor se va volviendo cada vez más resplandeciente. Cada destello constituye un guiño dirigido a los pescadores. Estos, seducidos por el brillo, le ofrendan refinadísimos exvotos decorados con enredaderas en cuyas ramas descansan aves fantásticas, también bordadas que los pájaros reales se posan en el manto confundiéndolas con sus pares. Del mismo modo, las mozas, provistas de agujas plateadas e hilos de seda, bordan sus deseos en el tejido con la esperanza de que cada uno de ellos se cumpla. Vamos todos juntos a sacudir este gran manto hasta generar un huracán. Que el viento peine las espigas maduras y estimule el vuelo de los pichones que anhelan debutar en el aire. Arrugando el tejido, convirtámoslo en el gran nido que alberga a todas las aves. Luego, cuando los polluelos hayan surcado los cielos, este nido se convertirá mágicamente en una gigantesca rosa, aunque sin perfume, pero tampoco espinas. Gran manto, abrigo y abanico, nido y trampa, pañal y mortaja, nacimiento y muerte. Bueno, nada más. ¿Preguntas? ¿No? ¿Algo? Sí. Quería preguntarte que a raíz decías vos de los fragmentos en relación como a Salerno y que un poco estos recorridos los pensamos como invitando personas que de alguna manera hacen su propio fragmento, ¿no? Como de las exposiciones a través de sus búsquedas, afecciones, ¿no? Como afecciones y afectos, no solo pasiones. Y pensaba que elegiste dos piezas que más allá del afecto que tenés hacia los artistas y hacia las piezas, ambas son de textil industrial por un lado, ¿no? Como a diferencia de otras, y en las dos está la palabra, ¿no? Como la palabra y también las lenguas. Quería preguntarte por ese recorte, ¿no? Como, en relación como al textil y al Paraguay, ¿no? Sí, en parte porque hay como ciertas imágenes consolidadas del Paraguay, ¿no? El tejido, el textil, lo campesino, indígena, ¿no? El arte plumario, la talla en madera. Y me interesaba pensar obras que son conclusivas, digamos, de cada artista, ¿no? Porque el Gran Manto es una obra conclusiva, digamos, donde uno, si se acercan a la obra de Migliorisi, pueden repensar casi toda la obra de Migliorisi desde el Gran Manto, ¿no? Y también esa idea de mortaja, ¿no? Que tiene con el manto. Porque él muere, ¿no? Tiempo después. El peor un poco, es su última obra, digamos. Entonces él dice, es el nacimiento y muerte, ¿no? Entonces, esa apelación de que ambos, ¿no? Describen la humanidad desde el Paraguay, ¿no? Las dos obras. Y para describir la humanidad a veces se necesita más de un código semiótico, ¿sí? Y me interesa eso, porque muchas de las obras están muy afincadas en lo local.
Entonces a mí me interesa como desde el Paraguay dos artistas piensan a Heidegger, o sea, como piensan la humanidad, ¿no? El sistema de terror. Eso no nos habla de la dictadura de Stroessner, nos habla de un sistema del terror asociado al triunfo del capital. Y el Gran Manto nos habla, es la contrapartida de eso, porque nos habla de una humanidad sensible que sale a pescar, que sale a tejer, que cobija a los hijos, pero que también hace guerra, ¿no? Entonces me parece que son obras contrapuestas. A pesar de sus similitudes, parten de procesos completamente distintos. Pero agradezco la pregunta, ¿por qué las elijo? Porque me interesan las obras que desde el territorio piensan, son producto de su región, pero que hablan de la humanidad. ¿Podemos pensar como esta obra con algún enfoque irónico de su parte, del artista, o no? ¿O sería muy forzado? Migliorisi tenía sarcasmo, que no es lo mismo que la ironía. ¿Sí? Tenía humor, muchas veces corrosivo, hiriente, pero no era irónico. ¿Sí? Pero puesto sobre sí mismo, ¿no? Entonces, en cierta forma el Gran Manto son esas obras de aquel que sabe que va a morir, ¿no? Que tiene cierta certeza de la muerte, ¿no? Y diversión, ¿no? Era alguien que se divertía. Dentro de sus paranoias, ¿no? Y sus hipocondrías se divertía, ¿no? Por eso también la otra que habla del tejido, ¿no? Para contraponer dos medidas del textil, ¿no? La que leí antes del Gran Manto habla del tejido, ¿no? Y el tejido son los hijos, es el mantel de la mesa, ¿no? Era un gran anfitrión, ¿no? Era alguien que reunía, ¿sí? Y el manto también tiene esa cosa de alguien que reúne, ¿no? Pero sobre todo era eso, más o menos, la idea, ¿sí? Necesidad de expresarlo todo, desde la flor, la fauna, el mensaje, entre hombres. Es la humanidad. Creo que es una obra profundamente religiosa, por lo demás. Pero sí, lo que pasa es que... No la religión... No, pero desde luego, porque el manto es sudario, también podemos... El problema de pensar las obras desde la religiosidad es que todas las obras son religiosas, desde ese punto de vista. Es muy difícil después sacarse... pero sí, porque nosotros el manto lo vinculamos con el sudario, con la muerte, ¿no? Tiene, igual que esto, uno puede encontrar, ¿no? Pero su recopilación de 713 es el número de escritos nocturnos, son como letanías paganas, ¿no? Letanías en el sentido de la repetición, ¿no? En el sentido que la lectura aquí se también marcaba, ¿no? Esa retórica de la repetición en la estructura de... Mántrico, ¿no? Y el Gran Manto tiene algo de eso, ¿no? Como también lo tiene la obra de... Vamos a aclarar, a diferencia de muchos de aquí que son de la generación de los 70, no nacidos en los años 70, no de la generación de los 70, sino nacidos en los años 70, ellos, tanto Migliorisi como Salerno, están atravesados por una América Latina distinta a los que producen en los años 70, donde la idea de la naturaleza, la búsqueda de lo ancestral, de lo popular, ¿no? Pueden ser posiciones de discusión con el capital o la industrialización. Ni Migliorisi ni Salerno tienen ese problema, ¿no? Porque son de una generación marcada por el terror, ¿no? Y en el caso de Migliorisi, por un desarrollo de una obra queer precursora en América Latina, ¿no? Si uno ve sus dibujos de los años 60 o muchísimas obras de él, también vinculadas al textil, como Sofía Loren, ¿no? Que no deja de ser un textil, están atravesados por eso, ¿no? Y la idea del circo y de la ópera y del teatro, ¿no? Pero sí,
hay una religiosidad, ¿no? Porque generalmente cuando uno se aproxima a cuestiones que tienen que ver con la muerte, aparece la religiosidad, ¿no? Por un sustrato cultural. Y en Paraguay todo está atravesado por esas dos cosmovisiones, ¿no? La franciscano-jesuítica y la guaraní, ¿no? Hay un ejercicio de separarse de esas miradas en ambos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Nada más? Bueno, entonces gracias a todos.